Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión abierta y a través de la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy de Cuarto Poder, martes 30 de agosto del año 2022. En materia internacional, pues lo que hay que destacar son principalmente las terribles inundaciones que se están dando en Pakistán. Van más de 1.130 personas fallecidas, medio millón de damnificados, unas pérdidas que se estiman en 10.000 millones de dólares, infraestructura destruida, es decir, un contraste terrible, mientras en Europa hay una sequía dramática, ríos importantes de Europa están padeciendo de una sequía, en Pakistán hay el efecto contrario. Esto es, para aquellos que niegan la existencia del cambio climático, consecuencia directa de este mal que está afectando al planeta entero. En el mismo orden de ideas, un estudio reciente revela que el deshielo en Groenlandia puede ocasionar la subida de los niveles del mar hasta en 30 centímetros, es decir, 30 centímetros. Eso va a afectar tarde o temprano, en este siglo que estamos viviendo, a muchas ciudades costeras. Recordemos que en Panamá tenemos importantes ciudades a nivel y poblaciones al nivel del mar y en la costa. Así que hay que hacer el esfuerzo, cada uno es responsable de mitigar esta triste y dura realidad que que está afectando al planeta y va a terminar por afectarnos gravemente. Muy bien, en Europa del Este, en el conflicto entre Rusia y Ucrania, las fuerzas de resistencia ucranianas pasaron a la ofensiva y han logrado recuperar, según el Ministerio de Defensa ucraniano, han logrado recuperar 4 poblaciones cercanas a la ciudad de Gerson y han establecido que el objetivo es recuperar la ciudad de Gerson, que fue una de las ciudades grandes tomadas por las fuerzas rusas. Sigue el conflicto latente, causando una grave ola inflacionaria en Europa, una preocupación porque con la llegada próxima del invierno hay la necesidad de suplir de energía a los hogares europeos y uno de los principales suplidores es Rusia, el gas ruso. De manera pues que esto continúa teniendo en vilo a Europa y por supuesto al resto del mundo. Por otra parte, el petróleo, que ayer subió y cerró en casi $97 el barril de petróleo West Texas Intermediate, que es el que se usa para referencia en los precios de los combustibles en Panamá, hoy amaneció con una caída, ya estaba hace unos minutos en $94 el barril. Y el presidente Donald Trump sigue siendo noticia. Ayer en su red social, creada por él mismo y que por cierto tenía una morosidad de 1.6 millones de dólares con el proveedor del servicio de Internet, manifestó que en vista de que se ha demostrado que el FBI obstruyó o archivó investigaciones a la computadora de Hunter Biden, el hijo del presidente Biden, sobre supuestos contactos y negocios en Ucrania, entonces él tiene que ser reinstalado como presidente en la Casa Blanca o por lo menos convocar unas nuevas elecciones. Cosas rocambolescas a las que ya nos tiene acostumbrado el señor Trump en medio de la investigación que se le sigue por supuestamente haberse llevado para su casa de Mar-a-Lago en Florida documentos ultra clasificados que tendrían que ver con defensa nacional de los Estados Unidos, una investigación que todavía está en proceso. Vamos a ver en qué termina todo eso. Muy bien, y en el campo de la esfera local, nacional, noticias. Ayer los propietarios de pequeñas farmacias decidieron acudir ante la Corte Suprema de Justicia para presentar una demanda de ilegalidad contra el decreto 17, decreto este que rebajó o pretendió o pretende rebajar un 30% en 170 moléculas de casi 900 medicamentos. Según Orlando Pérez, que aquí lo tuvimos invitado la semana pasada en Cuarto Poder, esta demanda
la interponen con el propósito pues de salvar de la inminente quiebra a más de 400 pequeñas farmacias. Vamos a ver en qué termina esto. Y el tema de la Caja del Seguro Social, específicamente del programa de invalidez, vejez y muerte, sigue ocupando planas importantes de los diarios nacionales, expertos hablando del tema de cómo hay que hacerle frente inmediatamente a la situación crítica que enfrenta el programa de invalidez, vejez y muerte, que es el programa que maneja las pensiones, los pensionados, los jubilados, y que el agujero puede ser peor de lo esperado inclusive. Se está a la espera del informe de la Organización Internacional de Trabajo, pero ese informe, como han dicho los expertos, en el noticiero matutino de Telemetro estuvieron el doctor Abadía y el doctor Nicoló, ambos expertos en la materia. El doctor Abadía fue incluso subdirector del Seguro Social durante la administración del presidente Endara. Esas reformas que hay que hacer urgente en la ley del Seguro Social necesariamente implican hacer cambios en los parámetros. ¿Qué cambios? Es lo que hay que discutir abiertamente, de frente, con honestidad, con transparencia. Como decía ayer Hugo Enrique Famanía, al estilo de Winston Churchill: sangre, sudor y lágrimas. No hay de otra. El tiempo se acaba y el programa de invalidez, vejez y muerte, si no se hace algo, va a producir un colapso, no solamente del programa de invalidez, vejez y muerte, sino seguramente un grave golpe a las finanzas públicas, porque el Estado no puede dejar que la Caja del Seguro Social deje de pagar las pensiones. No hay que ser un genio ni un doctor en economía para saber que eso es un escenario imposible de asimilar, por lo cual el Estado entonces tendría que sacrificar los gastos que hace en otros servicios básicos como salud, educación, vivienda, agua, salarios de los funcionarios, seguridad, para atender ese hoyo financiero del programa de invalidez, vejez y muerte. Hugo Enrique. Buen día a usted, a los amigos televidentes. De verdad, este tema es espeluznante porque, mire los cálculos. El promedio sería destinar al pago que no se puede dejar de hacer, de pensiones, jubilaciones. El promedio sería de 3.000 millones de dólares anuales, mucho más de lo que genera el Canal de Panamá. Por las características de nuestra economía, ¿cómo generamos ese dinero para pagar? Impuestos, aumentando las cuotas, la densidad de las cuotas, en fin, ¿cuál es la salida? Endeudándonos más. No hay salida fácil, no hay salida sencilla, don Guido, con este tema, como usted lo decía, recordando la frase aquella tan diciente de Winston Churchill, porque al final eso es lo que necesitamos, sinceridad. Aquí no es que yo quiero esta salida porque me gusta, yo quiero esta otra salida porque me gusta. Recuerda lo que pasó en Nicaragua: aumento de impuestos, aumento de edad de jubilación, de cuota y también disminución de las pensiones. Porque cuando no hay, no hay. Yo no sé si eso es difícil de explicar. Sí, hay quienes han esbozado una posible solución, o han visto con esperanza una posible solución, pero que a todas luces va a ser insuficiente, en una mejor negociación que está en curso con la empresa minera que explota la mina de cobre de Donoso. Pero eso evidentemente no va a alcanzar por el monto de lo que estamos hablando, Hugo, 3.000 millones al año. O sea, es dos veces, perdón, o un poquito más de 2 veces los excedentes que nos deja la operación del Canal de Panamá. Entonces, evidentemente estamos hablando de cifras, como decía el doctor Nicoló, dramáticas, y tiene la responsabilidad del gobierno que hacerse sentir en este tipo de temas. No se vale patear la pelota una vez más, como ha sucedido durante los últimos 10 años. Y disculpe que lo interrumpa ahí, esa singularidad que usted hace es importante. Lo que le toca hacer al gobierno. Lo que pasó, pasó. Fueron irresponsables. No hicieron lo que tenían que hacer, no lo hicieron. Pero ¿sabe qué? Ya el pasado pasó, ya está pisado, no lo podemos cambiar. Lo que podemos cambiar es el presente y el futuro, y no va a ser fácil. Es un trago amargo, es un trago difícil,
Y aquí tenemos que hablar con franqueza y con sinceridad. Y ese no mirar hacia atrás no implica que nos olvidemos de los desastres que se han cometido, ¿no? Y que algunos se siguen cometiendo. Por ejemplo, esa es una caja de empleo del Estado. No puede ser. Salen con la historia de que son programas separados, todo lo que tú quieras, pero no. Si usted quiere mostrar austeridad, si usted quiere dar muestras de buen gobierno, de buen ejercicio gerencial, hombre, la soga tiene que ser igual para todos, la tijera tiene que cortar igual para todos. No puede ser que en este programa yo sigo manteniéndolo como una cajita de sorpresas gobierno tras gobierno para nombramientos. Yo no sé si yo le contaba esta anécdota. Una vez yo fui al seguro, al complejo, y yo me topé con esta sorpresa. Al llegar a la puerta principal, un policía, un guardia de seguridad te dice para dónde vas, o te dirige más bien hacia el área de información. Cuando llegas al área de información, hay una joven sentada y hay otra de pie. La que está de pie está revisando lo que hace la que está sentada. Te preguntan para dónde vas, llegas a la siguiente puerta, te preguntan para dónde vas, 2 personas más, después pasas a una mesita donde preguntan 2 personas más por el papelito que te dieron allá en la ventanilla, subes al ascensor, hay ascensorista. Dios mío, todo eso se paga con nuestro dinero. Y bien, porque hay una solución de empleo, qué sé yo, todo esto, pero no puede ser. Son la inmensa mayoría de ese trabajo que se genera, esos puestos de empleo, son capital político de algún partido que pagamos todos. En algún momento hay que ponerle un alto. Hay que ponerle un alto. Y me contaban que para trasladar a un empleado en la caja de un piso a otro, eso tiene que ir a junta directiva. ¿Usted se imagina cómo funciona nuestra caja, don Guido? Sí, no, hemos escuchado de los propios miembros de la junta directiva decir lo inoperante que es la burocracia en la Caja del Seguro Social, y ese es uno de los temas que habría que atender, independientemente de que se manejen con programas separados. No puede ser que en el programa de administración tengamos un estándar que es de 5 administrativos por cada trabajador de la salud, cuando el estándar internacional normal es 1 por 1, ¿no? Entonces, ahí hay una corrección que hacer también, evidentemente, menos urgente que la que hay que hacer con el IBM, pero también necesaria. Sí, porque la excusa con que nos salen siempre es que no, es que ese programa no tiene tiene déficit. Ese programa no tiene déficit. Ese no puede ser el argumento. Entonces, vamos a seguirnos portando mal, vamos a seguir dando el ejemplo que hemos dado. No, yo creo que ya es hora de que la Caja de Seguro Social se ponga los pantalones largos. Y aquí no es cuestión de descubrir el agua tibia. La solución no es sencilla. Ya yo pagué mis cuotas, yo estoy aquí al borde ya, en un par de años llego a la edad, yo estoy por cumplir 57 años, yo debería, por lógica, mirar con preocupación este tema. ¿Habrá o no habrá dinero? Nos dice el doctor Abadía, no, se va a pagar, de algún lugar va a salir. Sí, pero más allá de que haya de dónde sacar el dinero, hay que solucionar el problema. Como decía mi mamá cuando había algo mal puesto, ¿no? Algo se caía o se ensuciaba, eso no se limpia solo. Alguien tenía que hacerlo y eso representa un esfuerzo, un sacrificio, don Guido. Así es. Bueno, y a propósito, más adelante tendremos a nuestra invitada, Alicia Jiménez de Fede Cámaras, que coordina la Gran Alianza por Panamá, porque en el diálogo establecido en Penonomé, el diálogo de la mesa única llamada así, se ha abordado el tema de la seguridad social y esa solución que busca darse con el diálogo del Seguro Social debe incluir a todos los sectores. Igual que la mesa única del diálogo, lo ideal era que hubiera incluido a todos los sectores involucrados en dar las soluciones y no solamente que sea gobierno con un pequeño grupo quienes estén planteando soluciones que terminan, como vimos ayer, siendo demandadas algunas en la Corte Suprema de Justicia porque se sienten las personas afectadas que tienen la posibilidad de acudir a esas instancias judiciales para reclamar lo que no se les atendió en la mesa única del diálogo. Y mire, en esto es importante abandonar ese discurso de odio, de descalificaciones de parte de aquellos sectores que sí están con respecto a aquellos o que piden espacio o que dicen, oye, ahí se necesita, o sea, se trata de orientar a la población diciendo ahí se necesita que todos estemos presentes. ¿Por qué? Porque se trata de un tema de Estado, es un tema país. Y esto no es de comenzar a levantar el dedo a señalar y a buscar culpables, porque si ahí nos vamos a lapidarnos todos y la solución no se da de esa manera. Usted no construye destruyendo. Yo creo que son válidos los puntos de vista de todos los que están sentados en la mesa de diálogo, pero no puede ser excluyente. Los temas que están allí son temas país, son temas importantes. Mire, yo
Si fuera el escenario como este, imagínese, don Guido, imagínese que se crea una mesa de diálogo donde no estén los trabajadores de la construcción. Y allí se va a decidir cuál es la escala salarial de los trabajadores de la construcción. Yo levantaría la voz, ahí tienen que estar los trabajadores de la construcción. De esa misma manera, yo no puedo ver bien que se esté decidiendo sobre, mire, la inversión que ha hecho el sector privado, sean grandes o sean pequeñas empresas, pero que al final es inversión, es riesgo, es trabajo, es esfuerzo, y que usted esté decidiendo de cómo se maneja esa inversión, a veces sin tener idea de cuál es la salud, cuál es la situación, cómo se maneja ese negocio, pero usted desde fuera está decidiendo cómo se maneja sin formar parte de. Le insisto, si la cara de la moneda fuera la otra, yo diría, hey, no, señor, ahí se necesita a los trabajadores de la construcción. Usted no puede decidir ni el salario, ni la escala, ni el horario, ni absolutamente nada si ellos no están. Bueno, la situación es diferente. Bueno, aquellos que no están hacen falta para que se tomen decisiones que no sean una curita o que no sean inviables, porque al final se pueden tomar decisiones con muy buena voluntad, con ganas de solucionar. Pero si yo no sé, no conozco, puedo estar lleno de buena voluntad y lo que voy a crear al final es un buen desastre. Así es, así es. Y sobre todo sin demonizar al sector privado, porque además con el argumento de que los grandes empresarios, resulta ser que el 87% del empleo que genera el sector privado lo generan los pequeños, medianos y microempresarios. Eso de mediano, micro y pequeño empresario no existe, usted sabe, ¿no? Existe la micro, pequeña Sí, y mediana correcto. empresa. Son empresarios. Empresarios de micro. Exactamente, y eso de mafia empresarial, yo no me sumo a eso. Hay malos empresarios, malísimos. Explotadores y todo lo que tú crees, es verdad. Igual que hay malos sindicalistas, igual que hay malos de todo. Porque hay un sindicalista que se paga sus tratamientos médicos con el dinero del sindicato. Yo voy a decir que todos los sindicatos o los sindicalistas son así. No, yo no puedo hacer eso. Demonizar o generalizar, por ahí no es el asunto. Este país es de todo y los construimos entre todos. Listo, vamos a un cambio, don Hugo, y regresamos con nuestra invitada del día de hoy en Cuarto Poder. Oiga, qué belleza de martes, don Guido, qué belleza de martes. Sí, con excepción del accidente ahí en la vía argentina. Pues, no, eso es otra cosa. Ya hay una persona fallecida, hombre, lamentablemente. Tristemente, sí. Una Vivía adulta mayor. sola. 90 años, vivía sola, piso alto. Sola. Sí, no, Ajá. terrible. Wow. Ahora falta ver si no fue en ese apartamento que se dio el problema. Sí, no, están en el periodo de investigación. Hay siempre un abanico de posibilidades, pero al final se reducen y son expertos y muy pronto sabremos el resultado. Pero hay que prepararse para momentos como esos. Sí. Hay que prepararse, converse con su familia, las emergencias no anuncian y usted tiene que estar preparado y saber qué hacer. Y si tiene un familiar mayor, pues también muy importante tener dentro del contexto familiar una decisión de qué hacer. Debe estar en un lugar seguro donde tenga también muchas posibilidades de poder enfrentar emergencias. Dentro de sus limitaciones, claro. Bueno, tenemos Hugo Enrique Alicia Jiménez, como habíamos anunciado. Ella es la presidenta de Fede Cámaras y además es quien está coordinando, está al frente de la llamada Gran Alianza Nacional por Panamá, organización que ha ido creciendo orgánicamente en torno a las decisiones que hay que tomar para solucionar los problemas que causaron el llamado estallido social del mes de julio en nuestro país. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias a Telemetro, a los radioescuchas y a los televidentes y a ustedes por darnos la oportunidad de poder exteriorizar hasta cierto punto lo que hemos estado sintiendo desde que comenzó el estallido social, de los cierres de calle y de la inconsistencia periódica que hemos estado viendo en torno a las tomas de decisiones en una mesa en donde consideramos que era menester establecerla. Nunca nos hemos opuesto a reconocer el derecho a voz que tiene el pueblo panameño y también reconocer que si han habido años de mora en toma de decisiones y acumulación de problemas, este era el momento para poder sentarnos. Creo que en donde ha fallado el gobierno es en el sentido de no permitir que una de las patas de la mesa esté sentada en la mesa. Y por ende, ahora tenemos consecuencias después de 2 meses y no ya por
probabilidades o expectativas, es una realidad. Es Fíjese una que- realidad que se han Sí. tomado decisiones Sí. que ahora nos está costando. ¿Cuáles son esas decisiones que van a ser más difíciles porque el actor, uno de los actores importantes, no estaba en la mesa? Precisamente, yo siempre he dicho, y nos vamos a la célula más preciada de todo individuo, la unidad familiar es la primera empresa que nosotros tenemos. Cuando nosotros estamos en familia y se toman decisiones inconsultas con una de las personas que tiene que ver con el devenir de esa familia, salen problemas. En este caso particular, se han tomado dos decisiones, las más cruciales de las que se han tomado, que es en torno a la canasta básica familiar y en torno a los medicamentos. Ambas decisiones totalmente inconsultas con los sectores productivos empresariales ha dado como resultado la inviabilidad de la poca y falta de implementación que podemos tener en torno a lo que se está solicitando. Se hacen decretos, se hacen resoluciones y después de haber hecho decretos y resoluciones es que acuden al sector productivo empresarial para ver en qué forma se puede implementar lo acordado en una mesa. Y eso es delicado y el manejo del lenguaje también en la mesa es muy delicado porque escuchábamos en el caso del pollo que un funcionario, alto funcionario, el señor Mota, ¿no? Que tiene un espíritu bien fuerte, decía, es que las empresas avícolas no me quieren vender pollo, pero falta el detalle. Esa empresa avícola que después entonces se demonizaba diciendo, ¿quiénes son los gamonales que no quieren vender? Espérate, ustedes conversaron con esa empresa para saber si el precio que tú le estás ofreciendo cubre los costos. Claro que no se lo has preguntado. Y cuando te vas a la realidad, te topas con situaciones como esta que yo decía de una forma sencilla. Hombre, cuando está la otra parte, de pronto tú vas por patas de pollo, de pronto, para ponerle el mismo ejemplo, puede que te digan, no podemos las patas, pero sí puedes el pescuezo, sí se puede las alas. Pero eso se da conversando. Y es lo que nos ha faltado. Nos ha faltado armonizar Claro. la implementación. Y yo quisiera decir aquí que no es como están diciendo que el sector productivo empresarial no le da la gana de hacer aquello o lo que está sugiriendo la mesa del diálogo. No es así. Nosotros hemos tenido la disponibilidad. Es más, hemos conversado con los miembros del Ejecutivo para buscar la viabilidad de la implementación. Pero hay momentos en donde yo digo, si mis costos operativos son menos que lo que me estás pidiendo, yo no puedo. Y no es que te estoy diciendo que no voy a poder nunca, es que realmente bajo estas condiciones no se puede. El sector de las farmacias, de los propietarios de farmacia, es evidente que esas micros y pequeñas farmacias que están en Churuquita Grande van a quebrar. Y no solamente eso, aquí tenemos que ver otra cosa. ¿Qué tanto me está eso afectando el nivel de empleo? Personas que dependen de esas pequeñas farmacias que hoy están en una incertidumbre enorme porque no saben si la empresa que les genera los ingresos que ellos llevan a sus hogares ya no se los van a poder pagar más. Porque en este momento, con este problema que se ha dado, ya hay problemas de pago de planillas. Dicho por el presidente Orlando Pérez. Hay muchas pequeñas farmacias que en este momento consideran que a lo mejor no van a poder continuar porque no pueden pagar sus costos operativos. Eso no quiere decir, bueno, cierra y vete. No, nosotros tenemos que resolver esto. Acabo de escuchar el tema de la Caja del Seguro Social. Esto va correlacionado directamente. En la medida que menos personas están en el sector productivo generando empleo y a su vez generando ingresos y los ingresos generando demanda agregada, pagando impuestos indirectos, directos y nosotros pagando impuestos sobre renta y todo lo que tenemos que hacer, menos las cuentas corrientes se van a incrementar y menos solución tenemos para la Caja del Seguro Social. Claro, mientras menos gente haya empleada, pues hay menos cotización, menos aportes al programa. Por favor. Se agrava la situación. Y lo que estamos observando en ese sentido, se incrementa la fila de jubilados, cierto, pero al mismo tiempo menos gente está cotizando.
Entonces, hacia un momento hablábamos de la parametrización, correcto, pero es que esto es un problema estructural y es transversal. No podemos estar hablando de soluciones de curitas coyunturales sin pensar en la estructura del sistema económico. Y nosotros ahora mismo tenemos problemas estructurales fuertes, muy fuertes, y tenemos que sentarnos, precisamente de eso se trata un diálogo, o de eso se trata, no un diálogo de ver cuántos diagnósticos, estudios, mesas, etcétera. La Alianza Nacional por Panamá ya no aboga por eso. La Alianza Nacional por Panamá aboga por algo concreto. Aterricemos, implementemos, los estudios están hechos, nos dicen esta es la lista del due diligence que tenemos que hacer, entonces busquemos las soluciones. Pero las soluciones tenemos que hacerlas entre todos, porque tú no puedes entrar a mi casa a decir cómo yo voy a arreglar mi casa. Y ese es parte del problema de lo que ha sucedido. Ahora bien, en la mesa única de diálogo, una mesa que, bueno, conocemos sus características, ha sido excluyente, qué sé yo, para qué seguir insistiendo en el mismo tema, ha seguido su curso y se han creado comisiones de seguimiento. ¿A qué aspira el sector privado? A estar en estas comisiones de seguimiento, a que se dé esa nueva segunda etapa que parece que sería después de las comisiones. O sea, ¿a qué aspira exactamente el sector privado? Nuestra posición, y quiero aquí aclarar algo, porque tengo que ser incluyente en términos de lo que estoy diciendo por parte de la Alianza. En la Alianza Nacional por Panamá no solamente habemos productores y empresarios, aquí está toda la gama social del país que están preocupados con el futuro de nuestro país. En ese sentido, nosotros consideramos que si se da una segunda etapa o si se da otra mesa en el sentido de resolver y buscar realmente soluciones estructurales, nosotros apelamos o decimos respetuosamente, sí, con gusto vamos, pero necesitamos saber anticipadamente la metodología para trabajar en la mesa. Y otra, necesitamos regresar y revisar lo actuado, no con el ánimo de derogar lo actuado en su totalidad, pero sí de buscar precisamente dónde estuvieron los cuellos de botella, dónde estuvieron las desarticulaciones, para que nosotros podamos aportar y llegar entonces, sí, a un consenso nacional, que es lo que queremos. Nosotros necesitamos un consenso, necesitamos una paz social. La paz social no es solamente no me cierres las calles. La paz social es ofértame un medio de ingreso familiar promedio, justo, que yo pueda realmente estar llevando adelante las necesidades de mi familia, la escuela de mi familia, las medicinas de mi familia. Pero si yo no tengo ni eso, ¿para qué yo quiero tantas rebajas si ni siquiera puedo enfrentar lo poco que me estás ofreciendo en rebajas? Entonces, aquí el problema es mucho más complicado de lo que estamos viendo. Nos hemos olvidado que uno de los problemas fundamentales de este país, desde antes de pandemia, durante pandemia se agudizó y ahora es peor, y es el desempleo. Nosotros hemos incrementado las filas de desempleo informal y hemos abultado la planilla estatal. ¿Usted cree que con esos dos componentes este país va para adelante? Por supuesto que no. Nosotros tenemos que generar empleo y no escape de nuestra mente, 7 de cada 10 trabajadores provienen del sector del tejido empresarial, micro, pequeñas y medianas empresas. Eso no lo decimos ahora, eso es un componente mundial, internacionalmente aceptado. Por eso se le da atención a ese tejido empresarial. Y por otro lado, cada 8 empresas que hay en Panamá son de 10, son micro, pequeñas y medianas empresas. Hombre, y 6 de cada 10 tienen al frente a una mujer. El hecho de que usted esté en este momento sentada aquí es una muestra de que es así. Incluso cuando se usan esos descalificativos que nosotros no compartimos, porque las generalizaciones son desde su esencia falsas, nos hacen daño a nosotros mismos. Y en este caso afectan a ese grueso de mujeres que está al frente de empresas, insisto, y eso implica trabajo, esfuerzo, implica riesgo, implica noches sin dormir, implica no atender a la familia a veces como se quisiera, implica sacrificio, que es lo que necesitamos hacer todos en este momento. Pero vuelvo a su respuesta, porque el revisar lo que se ha acordado implica que ustedes
¿Están desconociendo lo acordado? No integralmente. Ok. Y digo no integralmente porque ya se han dado ajustes dentro de la propuesta que se llegó a esa mesa. Por lo tanto, no podemos decir que estamos desconociendo lo que se actuó. Hasta donde se ha podido, se ha cedido, pero hay cosas que no se pueden ceder. Por lo tanto, hay que regresar y revisar lo actuado. Yo creo que eso es plausible dentro de una negociación en donde usted no me ha tomado en cuenta a mí. Ahora, ¿tiene que ser una revisión en términos de tiempo o necesitamos que nos halen la oreja como lo hizo Monseñor a la mesa de que, oye, ya al grano, salgamos de esto? ¿Ustedes van con un esquema definido en esa materia? Yo diría lo siguiente y voy a regresar hacia atrás. A ver. Hugo, esto comenzó hace 2 meses. En 2 meses se han implementado normas. ¿Cree usted que las normas que se han implementado y los acuerdos que se han hecho han tenido efectividad integralmente? No. La respuesta es no. Por lo tanto, no es que nos vamos a demorar ahora 2 meses más, pero sí creo el sector empresarial sabe exactamente cada rubro cómo podemos llegar a ajustes y acuerdos. Pero si tú no me permites estar allí y tú nada más quieres imponer, por ejemplo, el sector de la farmacia, ¿cómo me vas a imponer 30% y por encima 20% que ya tenía? ¿Y quién resume y quién toma todos mis costos de compra? Porque ya yo gasté, ya yo tengo un inventario a un cierto precio. Tú no me puedes exigir ahora que yo me descapitalice sobre la base de una decisión que tomaste y no me tomaste en consideración. Entonces, eso no puede ser bajo ningún punto de vista. Y no es que desconocemos, porque quiero que quede claro a la ciudadanía, el sector productivo empresarial tiene la mejor voluntad de ayudar a esta situación. Ya, de hecho, hemos reconocido que este momento se veía venir, ya llegó, ahora tenemos que atenderlo, pero sobre la base de una mesa equilibrada, pensando en que todas las partes somos importantes. Más, si es una mesa nacional de integración, entonces faltaba el sector productivo empresarial. Y también los jóvenes, que los jóvenes también opinan. Hombre, ahí estuvo un grupo de jóvenes que no le fue muy bien, don Guido. Sí, correcto. Los muchachos de la Normal de Santiago, aquí los tuvimos también en Cuarto Poder y nos contaron pues su lamentable experiencia porque no los escuchaban y decidieron levantarse. Pero también ahí debe participar la sociedad civil, por ejemplo, porque hay temas como el tema de la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia, en donde hay grupos que tienen 30 años de estar agitándose en ese campo y tampoco han sido considerados por la Mesa Única del Diálogo. Correcto. Entonces, el llamado que hace la Gran Alianza básicamente es a conformar una mesa incluyente con todos los sectores nacionales involucrados, los sectores sociales, los sectores obreros, los sectores empresariales, la sociedad civil, incluso las iglesias. Correcto. Tienen que plantear su voz en ese tipo de mesas. El Comité Ecuménico, por ejemplo. La Iglesia Católica ha sido facilitadora en esta primera etapa, pero eso no obsta para que haya participación de otras iglesias, que también tienen algo que decir, digo yo, ¿no? Correcto. Definitivamente que sí, en la parte de corrupción a nosotros nos agradaría tener todo ese elenco de capital humano que ya ha avanzado hasta cierto punto en materia de mitigar, porque no creo que erradicar totalmente tan rápidamente, pero sería lo ideal, que se elimine la corrupción. Pero como yo digo, la corrupción, y aquí tenemos que hacer el mea culpa a nivel nacional, la corrupción en este país ya forma parte del ADN del panameño. De una u otra forma es parte del ADN del panameño, por lo tanto, nosotros también tenemos que ir a una transformación de valores cívicos y morales. Y por ello, nosotros también hemos acogido a Clubes de Leones y Club Kiwani, que forman parte ya de la alianza, y también ahora queremos acercarnos también a los gremios que ya han trabajado anticipadamente con el problema y contra la corrupción. Es que nosotros hemos tenido como país en los últimos años varias oportunidades de refundar el país. Correcto. De corregir esas inequidades que venimos arrastrando como república. Lo tuvimos después de la invasión estadounidense tuvimos la oportunidad. Después del gobierno de don Ricardo Martinelli también se creó una ventana de oportunidad. Y no sé por qué, a mí me parece que estamos en un momento crucial porque fue después de un golpe que sufrió toda la humanidad como una pandemia,
que nos llevó a poner los pies sobre la tierra y darnos cuenta de que hay cosas que simplemente... Yo me acuerdo de algunos mensajes muy idealistas al principio de la pandemia que decían, cuando termine esto seremos mejores. ¿Realmente somos mejores? Bueno, creo que sí está la ventana de oportunidad de que seamos mejores. En ese ir mejorando, siento que una mesa de diálogo debe ser propositiva, no de acusaciones y señalamientos. Claro que hay que llegar a llegar a la esfera de las responsabilidades, pero descalificándonos los panameños no vamos a llegar a buen puerto. Aquí no es el que más grita y más descalificativo tiene en la boca, porque se nos olvida a veces que cuando señalamos con el dedo, hay tres que nos están señalando a nosotros mismos. Y así como nosotros encontramos para señalar a otro, ese otro va a encontrar razones para señalarnos a nosotros. Pongo todo esto sobre la mesa porque de nada nos serviría una segunda etapa, mesas de seguimiento o reconsiderar si seguimos con un lenguaje descalificativo, altisonante e incluso discursos de odio. Porque el lenguaje constructivo en el diálogo es importante. No sé cómo lo ve usted. Es que estoy 100% de acuerdo con el planteamiento, porque definitivamente cuando uno está en diálogo y diálogo para refundar a un país, nosotros debemos también tener la humildad, la debida humildad para reconocer, caramba, también hubo error de este lado, del lado de allá también. Y la idea no es decir quién es más culpable que quién, sino, ok, nos damos cuenta que hay un error, nos damos cuenta que hay un mea culpa generalizado, porque aquí las grandes, medianas, pequeñas y micro, obvio que no todos somos santos. Aquí han habido personas que han cometido sus errores en el devenir de la parte empresarial. Sin embargo, eso también tiene que ser de todas las partes. Llámese sociedad civil, llámese trabajadores. A mí me agrada muchísimo. Si sin los trabajadores, sin los colaboradores, las empresas no somos nadie. Entonces tenemos que coexistir. Eso tenemos que comprenderlo y no podemos excluirnos. Hombre, este país con quienes se ha llegado desde 1903 hasta la fecha, si no es a través de los productores y las empresas. No ha habido otra. ¿Quiénes hemos sido los generadores de empleo por excelencia? ¿Quiénes realmente hemos estado al frente de generar precisamente la riqueza? Trabajadores y empresas. No podemos divorciarnos. No somos enemigos, pero tenemos que llegar a un consenso nacional. Y yo estoy de acuerdo, sí, que todos estemos en esa mesa participando de acuerdo al tema que nos corresponde. Hombre, son dos pilares. Sin el uno no existe el otro. Sin el pilar de los trabajadores no existe la empresa. Y sin la inversión no existen los trabajadores. Donde se ha querido poner en práctica otro sistema, ha ido al colapso. Muerte, hambre, en fin, destrucción generalizada. Ya hemos visto esos estadios y creo que los panameños tenemos la oportunidad de construir. Eso para mí es la palabra clave. Construir, partir, no de cero, porque, mire, yo le voy a decir francamente lo que tengo en el corazón en este momento dando vueltas. Porque, ¿por qué le digo eso de que señalar no nos conduce a nada bueno? Le voy a poner un ejemplo nada más. Los dirigentes sindicales en otros países tienen que trabajar 8 horas. Toda actividad de dirigencia sindical va después de las 8 horas de trabajo. En Panamá no es así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a demonizar a nuestros dirigentes sindicales por eso. No, es nuestra dirigencia sindical y esa es nuestra realidad y funcionamos bajo esos parámetros. ¿Puede mejorarse o no? Eso es otra cosa, ¿no? Pero eso de estar señalando, imagínense que se inicie una campaña en esa línea. ¿Qué logramos? ¿Qué construimos? ¿Realmente vamos en la dirección correcta? No sé, creo que no. Entonces, el llamado es solamente para de verdad razonar en la medida en que tenemos que tener como interés principal el país. Este país, mire, este país nació del entendimiento. Así es. De gente que se mataba en el campo de batalla. No es que no se hablaba, no es que se criticaba el uno al otro, se mataban, don Guido, es parte de nuestra historia. Mil días peleando a muerte. Y finalmente se pusieron de acuerdo y nos dieron los dos colores en la bandera nacional con el color blanco como símbolo de la paz. ¿Y es posible que lo hagamos? Claro que sí. Es que los panameños nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas. Nosotros somos hijos de Dios. Lo hemos dicho a través de Monseñor Ulloa. Somos hijos de Dios. Aquí los panameños todos debemos estar en esa mesa. Los 4,6 millones, los 4,8 millones, todos necesitamos sentir tranquilidad y paz social. Y en ese sentido, nosotros apelamos nuevamente al gobierno
a que realmente busque esa armonía nacional, esa convergencia de todas las fuerzas vivas de este país hacia un verdadero diálogo que nos permita llegar a un consenso. No queremos un Chile, no queremos un Venezuela, y así comenzaron. Así comenzaron, y miren ahora una situación que nos duele, ver a un Chile, a un Venezuela, a un Bolivia, a un Perú. Entonces, definitivamente, pensemos un poco más todos como panameños, y yo creo que nosotros sí nos merecemos llegar a un punto de equilibrio y a buscar nuevamente esa paz social que tanto nosotros anhelamos. Y vuelvo y digo, la paz social está en el empleo, en dignificar al individuo. El individuo no puede seguir trabajando más en términos de un bono digital. El bono digital era en su momento. Nosotros creemos, y aquí voy de nuevo con el tema de la Caja del Seguro Social, ¿cómo es posible si yo quiero aumentar las cuentas corrientes y quiero mejorar el problema de la Caja del Seguro Social? El bono digital no aporta a ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque el bono digital, ¿en qué me lo gasto? En medicamentos, en escolaridad de mis niños y en alimentos. ¿Paga impuesto ITBMS? No. Por otro lado, me voy a la Caja del Seguro Social. El el bono digital, ¿paga Seguro Social? No. Hagamos entonces un análisis. ¿Cuánto mensualmente me gasto yo en precisamente atender esa necesidad urgente porque no hay trabajo? ¿Y cuánto sería que yo invierta en reactivar la economía a través de las micros, pequeñas y medianas empresas, generar los empleos, generar los ingresos, pagar ITBMS, los otros impuestos que requiere el sistema? Y yo creo que por ahí sí vamos a tener una dinámica de reactivación y crecimiento en el país. Pero como vamos, no lo vamos a lograr. ¿Eso de qué se trata? Un cambio estructural en este país. Necesitamos comprender que la línea no es seguir dando subsidios. Estamos ya casi a la orden de 2.600 millones en subsidios. Los subsidios tienen su momento, su temporalidad. Y aquí hay subsidios que tienen años de estarse dando. Entonces, eso es otro cambio estructural. Poco a poco tenemos que tomar decisiones. En una mesa, bueno, vamos a ir desarticulando estos subsidios para poder entonces habilitar que el sistema por sí propio genere sus ingresos y podamos hacer lo que vamos a hacer. En este momento nosotros estamos a punto, estamos en la fase inicial de un país que se puede perfilar, y no lo quiero decir porque parece una noticia muy terrible, pero nosotros estamos en la antesala de llegar a un país en quiebra. Si no hacemos lo correcto, Si no tenemos la hacemos oportunidad de corregir. Claro, claro. Entonces, ¿esa antesala cuál es? Precisamente la Caja del Seguro Social y el nivel de endeudamiento que tiene este país. Entonces, hagamos una memoria de todo lo que hemos vivido en este país, de tantas luchas que hemos logrado llegar a consensos y reconstruir nuestro país. Entonces, hagamos lo propio ahora también. Sobre todo con el entendimiento y la claridad, por ejemplo, que expresaba un expresidente socialista de Uruguay, Pepe Mujica. Decía, Correcto. oye, yo necesito a los empresarios porque el Estado no tiene dinero. Así es. El que aporta el dinero del Estado es el sector privado, es el sector trabajador a través del pago de impuestos Correcto. y contribuciones. Lo decía de una forma muy sencilla, yo no soy tonto. Yo no soy tonto. Entonces, es simplemente tener esa claridad mental para estar consciente que el gobierno no es una fuente inagotable de recursos. El gobierno no tiene recursos. Los recursos se los aportamos Nosotros. los que trabajamos. Exactamente. Exactamente. Sí, exacto. Exacto. Más claro nos puede estar, y vuelvo y digo, vamos a reactivar realmente la economía. Retomemos ese puntal. No hemos tenido hasta el momento una estrategia de reactivación económica por parte del gobierno. Ese es parte del problema que tenemos. Parte del problema es, si tú no reactivas, ¿qué es lo que estás logrando? Cada día que ese ejército de individuos crezca en informalidad. Y nosotros que antes aportábamos 48.4% de la totalidad de la población económicamente activa, ¿qué les parece que a través de cifras del INEC, hoy nosotros aportamos 38%? Quiere decir que hemos dejado de absorber una cantidad enorme
de empleo formal. Y eso es grave, es peligroso en medio de lo que estamos viviendo. Fíjese que ahora que me habla de todo esto, recordé que en abril del año pasado el sector privado se sentó con el gobierno, le planteó metas específicas. Una de ellas tenía que ver con la excesiva burocracia que hay en el país y la discrecionalidad excesiva que hay también debido precisamente a la burocracia y los pasos burocráticos que hay que cumplir, que es también uno de los gérmenes de la corrupción. Entonces, fíjense cómo coinciden. En la mesa de diálogo de Penonomé se abordó el tema corrupción. Entonces, al final, lo que le trato de poner sobre la mesa es que el interés de combatir la corrupción lo tenemos todos, pero tenemos que enfrentarlo así, como un solo bloque, como un solo haz de voluntades y que vaya más allá de las palabras, entendiéndonos que somos un solo país. Ahora, ustedes han estado insistiendo, han hecho conferencias de prensa, reuniones, llamados, etcétera, foros. ¿El gobierno les ha respondido? Casualmente, esa es la incógnita más grande que tenemos. El gobierno ha utilizado una estrategia que a mi juicio no funciona en este momento. Tú no puedes estar llamando grupos, grupitos, grupejos, por decir un ejemplo. Tú tienes que sentarte con todos. Entonces, por un lado, tratas de llegar a acuerdos en este sentido, por otro lado, tratas de llegar a otros acuerdos, pero cuando uno ve macroeconómicamente lo que estás logrando, no funciona. Porque nosotros tenemos que entender que el escenario macroeconómico nuestro es complicado en este momento. Por lo tanto, tenemos que sentarnos todos. Y la palabra ausente en este país se llama planificación. Aquí no hay planificación de nada. Aquí se toman decisiones muy coyunturales que posteriormente, entonces nosotros mismos tenemos que decir, nos equivocamos. ¿Y hasta cuándo nos vamos a estar equivocando ante un problema social, económico que tenemos hoy? Ya no podemos. Oiga, y la planificación no se arregla creando un instituto, no. Se arregla trabajando, planificando. Exactamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay una serie de decisiones que hemos tomado por decreto y el decreto no es suficiente. Es que el decreto es un papel. Por decreto no se soluciona El nada. decreto es un y papel. si no, pregúntenle al presidente de Costa Rica. Los precios se dispararon de las medicinas en Costa Rica después que el presidente anunció que por decreto abría el país a las importaciones. O los decretos que saca El Salvador. ¿Dónde está la economía? Hay cosas que decimos del Salvador que son buenas, que están pasando. Es un presidente que toma decisiones, pero hay algunas que son costosas. Mire la economía, cómo está la inflación en este momento en El Salvador, cosa que no se habla. Ese detalle es importante. El crecimiento de la economía, hacia dónde va, la relación PIB-deuda, cómo está en este momento. Entonces, a veces vemos más verde el patio del vecino. Puede que esté más verde, pero vamos a ver qué hacemos con esto. No lo destruyamos. Eso es lo importante. Y hay que ver qué hay en el subsuelo de ese verde. Sí, señor. Sí, Bueno, señor. Vamos Gracias. al cambio. Vamos al cambio, Alicia, y regresamos con la despedida del programa. Gracias. Bueno, Enrique, se nos acabó el tiempo. ¿Se acabó? Gracias, Alicia, por acompañarnos en Cuarto Poder. Y si usted sigue en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con El Brunch y en RPC Televisión Criollo. Hasta mañana. Bendiciones. Bendiciones a todos. A trabajar.